Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes, un placer saludarlos. Soy su servidor, Enrique Pastor Cruz Carranza, y me es muy grato poder entrar a sus hogares a través de esta extraordinaria portal Anunciación TV, en su programa Voces del Periodista, a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Les envío un saludo muy afectuoso y un enorme placer de poder abordar temas de interés nacional e internacional que hoy nos permite el espacio de Anunciación TV, y que por supuesto nos sentimos profundamente halagados de esta gran oportunidad. Segunda ocasión que estamos aquí presentes en este espacio de televisión, en donde hay una gran apertura a la opinión, a los diferentes puntos de vista, y donde temas de interés nacional e internacional que nos impactan directamente a los mexicanos en nuestra economía, en nuestro proyecto de país, en nuestro desarrollo, pues nos permite ser abordado con esa libertad y esa responsabilidad que esto implica en el hacer y tener la posibilidad de hacerlo frente a las cámaras, de que usted escuche los temas que vamos a poner en este día a su consideración y el análisis de ello, para que podamos tener una visión diferente a la que casi comúnmente vemos en los diferentes medios de información, los cuales muy respetuosamente, pues cada quien le da un enfoque acorde a sus posiciones, a sus visiones, a su ideología, y en este espacio de Voces de Periodista buscamos básica y fundamentalmente entrar en un punto de equilibrio donde finalmente sea usted quien tome la decisión o saque la conclusión más importante a cada uno de estos temas. Y bueno, creo que una de las situaciones que ha estado en el debate nacional, uno de los asuntos que ha sido motivo de constantes confrontaciones políticas, amagues, y de salir del pacto y de otro tipo de situaciones, ha sido precisamente una de estas reformas que tanto ocupan y preocupan a la actual administración, que es la reforma energética que implica la modificación constitucional, que es la propuesta que los que la empujan, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, hablan de que tiene que ser de fondo para darle la dinámica que se requiere en el aspecto de desarrollo y de generación de empleos, una tesis que hemos estado escuchando permanentemente. Cuando nos hablaron de la reforma laboral, nos dijeron que al momento de darse iban a generarse una enorme cantidad de empleos, y así sigue siendo la teoría, la tesis, para que los mexicanos, los legisladores que dicen representar a cada una de sus comunidades, pues se supone que valoren cada una de estas reformas constitucionales. Hoy que se habla del petróleo, hoy que se habla de esta reforma energética, pues estamos viendo la gran batalla que se libra política, la gran batalla que alcanza a todos los partidos en sus convenciones. El tema fundamental y básico es el tema de la reforma energética. Pero esto es lo que nosotros vemos a nivel local. A nivel internacional vemos a un Pemex muy activo a través de Pemex Internacional, una de las filiales de esa fractura o esa división que se dio dentro de Petróleos Mexicanos, a fin de buscar la mayor operatividad. Al menos esa fue la teoría con la cual se intentó o se justificó la creación de esta filial, y la cual ha sido prácticamente un hoyo negro en la vida institucional, de empresa, de gobierno, de empresa de los mexicanos,
que cada fecha de la nacionalización nos recuerdan y nos dicen en el discurso que el petróleo es de todos los mexicanos y que nosotros somos dueños de ese patrimonio que nos escrituró la naturaleza en el subsuelo, pero que finalmente, aparte del discurso, de las exhortaciones que se dieron incluso en el famoso boom de los 80, cuando el entonces presidente de México, José López Portillo, nos advertía a todos los mexicanos que debíamos prepararnos para administrar la abundancia. Y yo creo que hasta hoy, pues sí, hay una abundancia de opacidad, no hay transparencia en la explicación que se requiere para saber qué ha pasado con estos excedentes petroleros, qué ha pasado con las consecuencias que debe generar la explotación petrolera y sí vemos, por ejemplo, lo que es algo que se ha manejado en los medios internacionales, sobre todo en Europa en estos momentos. Hay una gran alegría en la bolsa de valores, hay una bonanza dentro de la empresa Repsol, porque se han logrado acuerdos internacionales que involucran a Pemex, que involucran directamente también a la empresa petrolera argentina, que usted sabe, fuimos testigos de esa nacionalización una vez de que se encontró la famosa veta de vaca muerta allá en el país argentino, y en donde la presidenta Kirchner pues decidió nacionalizar la empresa filial de Repsol, y esto generó un conflicto desde hace 10, 15 meses dentro de 3 países involucrados. Usted seguramente pocas veces ha tenido la idea de que Argentina, España y México estábamos involucrados en este conflicto por la nacionalización que se dio a la filial IPS de Pemex, donde tenemos, y eso le ponemos comilla, donde tenemos un 9.5% de las acciones que, por cierto, a partir de este convenio se han catapultado en la bolsa de valores. Ahorita es de las más codiciadas en el momento en que se dio el conflicto inicial al final del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se decide a través de una empresa SACIR Vallehermoso, se decide iniciar un rescate en la bolsa de valores por parte del anterior director Suárez Coppel. Se canalizan recursos, esos mismos millones y millones de pesos que cada vez que se habla de la necesidad de la refinería Bicentenario, que se habla de otro tipo de inversión que se requiere dentro de Pemex, pues no hay dinero. Mas sin embargo sí hubo de una bolsa secreta, así fue la teoría, y así fue la información que se canalizó en ese momento, para rescatar de la quiebra inminente a la empresa Repsol a través de una constructora, SACIR Vallehermoso, y nadie dio una explicación convincente al respecto, porque como hoy también en la adquisición de los astilleros de Galicia, pues se habla de que son negociaciones secretas que no pueden estarse ventilando estos datos, y que pues es una empresa pública que maneja recursos públicos, estamos hablando de Pemex, pero este tipo de negociaciones son totalmente secretas. Habría que preguntarle a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Consejo de la propia empresa Petróleos Mexicanos, cuándo se decidió, cuándo se legisló para darle ese matiz o darle esa alternativa de que a través de Pemex Internacional prácticamente se sale de cualquier requerimiento de transparencia o de rendición de cuenta del tipo de negocios que se realiza de la empresa Petróleos Mexicanos, que hasta hoy, en este momento que estamos platicando, pues sigue siendo patrimonio de los mexicanos, y en tanto cuanto no se modifique y no se lleve a cabo estas reformas de alto alcance que dicen los que la impulsan, pues debemos tener y debemos exigir que se nos rindan cuentas al respecto. Este es un tema del cual vamos a ir profundizando, por supuesto, a partir del programa, del desarrollo del programa, porque evidentemente cuando nosotros volteamos a ver a toda la zona donde está la actividad petrolera,
donde se está llevando a cabo trabajos de perforación, exploración, donde se lleva esta actividad desde hace ya más de 30 años, y vemos la desolación, la afectación, el impacto que ha generado esta actividad petrolera, pues nos entra una duda muy grande en el sentido de ser candiles de la calle y oscuridad de la casa, porque nunca hay dinero para rescatar áreas afectadas, contaminadas por parte de Petróleos Mexicanos. No hay dinero para mejorar el entorno social de los estados, municipios o zonas en las que se realiza la actividad de exploración y explotación petrolera, y incluso las calles, las vialidades son patéticas, son un ejemplo supremo de lo que podría ser hasta un paisaje lunar, en baches y en todo lo demás. Y cuando vemos que hay una vocación de hermandad, de solidaridad, para hacer rescates a nuestros hermanos españoles que se merecen todo nuestro respeto, y sí hay que dejar muy en claro, no hay una actitud xenofóbica, todo lo contrario. Qué bueno que México tiene esa visión de solidaridad y de hermandad con España, pero la generosidad debe empezar en casa, y es lamentable ver cómo no hay ningún tipo de impedimento ni nada que obstruya la inmediata canalización de recursos para que estas empresas españolas totalmente en quiebra hoy sean rescatadas, cosa que no sucede en absolutamente ninguna de las comunidades de los estados de la República Mexicana, como no sucede en absolutamente ninguna de las zonas afectadas con los derrames que los que hoy se están viviendo, por ejemplo, y ustedes lo han dado seguimiento en la información, precisamente allá en el estado de Tabasco, un derrame impresionante que hoy por hoy ha sido minimizado, cosa que no sucedería si esto se presenta en los Estados Unidos de Norteamérica o en algún otro país de los llamados desarrollados. Esto es algo que debemos analizar con total y plena seriedad y con mucha responsabilidad al respecto. Así que, pues de este tema vamos a hablar porque nos interesa mucho qué pasa con esos astilleros, y también nos interesa mucho qué va a pasar con nuestro negocio en Repsol. Creo que tenemos que ir a corte.
Hola amigos, estamos de vuelta en su programa Voces de Periodista a través de Anunciación TV y pues agradeciéndole que siga usted con nosotros en este tema que hoy ponemos a su consideración, un tema de debate nacional, les insisto, y un tema que tiene muchas raíces y de la cual hemos vivido y hemos tenido la experiencia incluso directa desde el inicio de la explotación petrolera allá en la bellísima isla del Carmen, cuando se da a conocer el descubrimiento del manto Cantarell, ese montaje que acostumbra hacer nuestro sistema de gobierno de una información que ya se tenía a partir de las investigaciones y los trabajos de prospección realizados y entregados por el entonces director general de Pemex en la década de los 60, estoy hablando de Jesús Reyes Heroles Padre, quien entregó esta información directamente en el último informe al entonces también presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y se hablaba de toda esta franja marina, submarina de aguas someras, en donde estaba toda la riqueza petrolera a partir de Tabasco, desde frontera Tabasco, hasta los límites en Campeche, y en la zona de Puerto Real, allá en la isla del Carmen, y esto fue mantenido, se hicieron los trabajos de perforación allá en Ciudad del Carmen, existen varios pozos sellados al respecto, pero a partir de todo este conflicto del mercado internacional petrolero, cuando la OPEP, los productores se organizan para darle valor al petróleo y genera una desestabilización económica mundial, pues se determina que es el momento de abrir de poner en marcha esos trabajos de perforación, y ese pescador, Rudecindo Cantarell, quien insistía ante las chapopoteras que todo el mundo conocíamos en el Golfo de México, pues termina convenciendo al entonces director Jorge Díaz Serrano para hacer estas investigaciones, y de ahí se da el famoso boom petrolero. Hay una parte de la historia triste del don Rudecindo Cantarell, quizás muchos lo desconozcan, este hombre al cual se le debe el manto petrolífero más importante del Golfo de México, que durante más de 30 años ha mantenido la economía de este país, generando, al menos en esa zona, más del 75% de la producción petrolera y el 30% de gas, aparte del que se quema, porque no es negocio, es mucho más de mayor utilidad traerlo de Perú a 5 veces más el costo que quemarlo en el Golfo de México, sin importar la gran lluvia ácida que esto genera en su consumo. Pues les decía yo que el señor Rudecindo Cantarell es premiado por el descubrimiento del manto por la Dirección General de Petróleos Mexicanos, y esto lo hago un punto de comparación para que usted vea nuestra visión humanista como mexicanos con mexicanos, en el contexto que estamos comentando de los rescates en España, porque el señor le entregan de concesión la venta semanal de un tambor de 200 litros de petróleo diáfano, que para tener un mercado adecuado se le envía a Isla Aguada, Campeche, al otro lado del puente, donde obviamente se le da la concesión exclusiva para vender el diáfano de los quinqué, o sea, las lámparas de petróleo. Esa es la gratificación que ya lo hubiese querido cualquier otro de los grandes beneficiarios hoy del petróleo, contratistas megamillonarios. Y la tragedia de Rudecindo Cantarell es que él fallece en Isla Aguada de un infarto, porque no es factible trasladarlo a la Ciudad del Carmen, porque la ambulancia de la Isla Aguada carecía de gasolina. Es decir, 20 litros de gasolina no se tuvieron para trasladar a Rudecindo Cantarell infartado a ser atendido en alguna de las clínicas subrogadas de Petróleos Mexicanos. Esa es la parte dramática de una historia que se oculta, y se oculta para no mostrar este doble rostro y esta doble moral. Pues hoy en Europa hay un escándalo, todos están muy contentos porque pues se rescata a los astilleros en España,
Fíjese usted nomás esta nota: Petróleos Mexicanos concretó la compra del 51% de los astilleros españoles hijos de J. Barreras por 5.1 millón de euros, alrededor de 90 millones de pesos, operación que según la petrolera es un esfuerzo conjunto encaminado a la reactivación de la industria naval en España, lo que permitirá además desarrollar capacidades de mediano plazo para la construcción de buques especializados en México, capitalizando así el desarrollo tecnológico del sector naval gallego en la industria petrolera, entre otras. ¿Qué significa esto? Bueno, que así como lo propuso a partir del inicio de la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el hijo pródigo de Madrid y nieto de Galicia, Juan Camilo Muriño Terrazo, que había ofrecido en el inicio de la administración de Felipe Calderón que se rescatarían las navieras españolas en quiebra, pues estas al fin han logrado este rescate y pues por algo le llamaban sus amigos no solo Iván el Terrible, sino el Cid campeador moderno petrolero de España, y deben estar muy felices. Hoy el maestro Carlos Fernández Vega, en su columna del periódico La Jornada, hace una explicación que verdaderamente pues coincido plenamente con él. Obviamente aportaremos algunos datos más al respecto, lo que nos demuestra esa vocación de Petróleos Mexicanos de hacer este rescate y mostrar un desprecio pleno y total a la capacidad en construcción de navíos que ha tenido México a través de su historia. Es un desprecio a los astilleros nacionales, a los astilleros de la Marina, a todos esos barcos que se construyeron en la época gloriosa de la captura de camarón en el Golfo de México, donde no se hizo absolutamente ningún barco fuera de la zona de la costa. Se elaboraron primero con madera, posteriormente con fierro, con tecnología propia, con astilleros de los propios nativos de toda esta zona de Veracruz, de Campeche, Tabasco, ni qué decir en el Pacífico. Pero hoy para Pemex, para Petróleos Mexicanos, para nuestro gobierno, es importantísimo rescatar básica y fundamentalmente estos astilleros en completa quiebra, generar fuentes de empleo para que la economía viguense, la economía de España, se levante en este momento de crisis, permitir que estas naves, que muchas de ellas se han hundido por la mala calidad, como olvidar esas plataformas que recientemente se hundieron en un día normal, sin ningún tipo de afectación climática, esa plataforma que no llegó a desaparecer de la superficie porque el tiro, que es decir, la profundidad de la plataforma, no le permitió, o sea, tocó fondo, y se mantuvo esta plataforma en investigación, y esto hay que decirlo porque esto no lo comenta ningún medio. Se mantuvo esta plataforma durante todo el tiempo que estaba vigente el contrato, para posteriormente, sin que se le diera información absolutamente a nadie, fue llevada a mayor profundidad, se habla de 1 kilómetro de profundidad, y hundida, y aquí no pasó nada. Afectación ecológica, ¿quién nos va a decir? Profepa, Semarnat, absolutamente nadie da una explicación de esta situación que generan los derrames constantes y que vemos todos los días cómo nos aparecen en las bahías del Golfo de México. Recientemente, hace 72 horas, hubo una arribazón de mantarrayas muertas en donde se va a iniciar un comité de investigación para saber qué fue lo que pasó, por qué se mueren las mantarrayas, por qué se mueren los pescaditos, qué es lo que está sucediendo. Bueno, hay una asociación clara, totalmente fuera de discusión institucional, para que la actividad petrolera, donde se sigue utilizando lodos de emulsión prohibidos, se derramen, donde se sigue haciendo limpieza en la propia laguna de Términos, área natural protegida,
ahí se lavan, se asean, se limpian, se da mantenimiento a los barcos y no hay absolutamente ninguna organización nacional ni internacional que levante la voz para reclamar, y ni menos las autoridades locales, ni estatales ni municipales, porque cualquier cosa, pues hay una auditoría para que se investiguen dónde han quedado las aportaciones de Petróleos Mexicanos, las obras de beneficio mutuo, que son obras de corrupción mutua, Petróleos Mexicanos, gobiernos de los estados, y no solo hablo de Campeche, de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, en fin, en todas las entidades en las cuales se desarrolla Petróleos Mexicanos, se perfora y en donde se genera toda esta afectación integral. Venir al DF, transitar, ver a nuestra ciudad, pues nos da una visión muy diferente a lo que sucede en el interior de la República, en estas zonas que se convierten en set de televisión, en donde se muestra o se intenta mostrar una imagen completamente diferente al abandono, al desprecio institucional, gubernamental, a la afectación y a la falta de oportunidades de desarrollo que una actividad petrolera que tiene un derecho primigenio cada uno de los estados, hoy se canaliza precisamente a España, a este rescate. Inicialmente estamos hablando de los astilleros, que va a generar mucho empleo, así que pues feliz Navidad para allá en España, porque se les avecina un año 2014 verdaderamente promisorio. En el sureste, bueno, en el sureste seguirán los derrames que no causan ninguna afectación. Palabra de Petróleos, y si no, pregúntele usted qué está pasando allá en el estado de Tabasco, donde hay un mes que hay un pozo descontrolado y dicen que no afecta nada. Es mágico, ¿verdad? Muy mágico. Vamos a corte.
Bien, amigos, seguimos aquí en su programa de Voces del Periodista a través de Anunciación TV. Muy contentos con este magnífico equipo técnico que nos está permitiendo llegar hasta sus hogares a través del internet. Allá, quienes nos estén viendo en Campeche, en el sureste de la República, les avisamos con tiempo que íbamos a tener este espacio. Pues muchas gracias, y esta es una muy buena opción, no solo porque estemos abordando estos temas. La licenciada Celeste Sáenz de Miera, Voces del Periodista, Anunciación TV, aborda temas interesantísimos en una visión diferente del periodismo que verdaderamente vale la pena que usted ya lo tenga como una liga permanente en sus equipos electrónicos, a quienes nos puedan ver no solo en la República Mexicana, sino fuera de ella. Así que pues estamos abordando el tema del petróleo, la alegría que se vive fuera de nuestro país, porque la bonanza petrolera, la administración de la riqueza petrolera es una realidad, por supuesto, fuera de nuestra nación, ya que los lugares, los campamentos, las entidades convertidas en campamentos de exploración y explotación, pues en este momento que tenemos frentes fríos, ahí está Tabasco, Villahermosa, inundado. ¿Cuántas veces se ha escuchado en los diferentes medios nacionales que se va a hacer un plan hídrico para que Villahermosa no vuelva a sufrir las consecuencias de las inundaciones, y que esta inundación se llevó a cabo pero jamás volverá a suceder, porque esto se va a canalizar millones y millones que genera la riqueza petrolera en Tabasco para que esto no vuelva a suceder? Y cíclicamente vuelven a aparecer estas inundaciones, cíclicamente las gentes, nuestros hermanos tabasqueños, pierden sus propiedades, pierden sus bienes. La Comisión Federal de Electricidad tiene que abrir las compuertas en Chiapas, y toda esta serie de situaciones de negligencia se encuentran con la pleamar, porque esta época, los que somos hombres de mar y que hemos vivido a la orilla del mar, sabemos que esta es una época en que hay marea alta permanente, y que obviamente para que haya mayor desfogue de aguas en las inundaciones, se lo pueden preguntar no a los becados ni a los posgraduados en cuestiones hidráulicas en las mejores universidades del mundo, a cualquier campesino o a cualquier pescador de esa zona les explica. Y si es muy complicado, bueno, se suban a un helicóptero o a un avión, se asoman por la ventanilla y vean cómo la propia naturaleza nos marca los desniveles y las áreas de escurrimiento que, por supuesto, negocios de vivienda, de inmobiliarias, han ido cerrando estos espacios y han generado todo este tipo de situación. Hoy en la isla del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, la zona petrolera, la isla del tesoro petrolero, así llamada muchas veces, pues está la inundación, se sigue teniendo carencia de agua potable, se sigue teniendo carencia de los servicios más elementales y básicos, pero se sigue teniendo la zona de mayor importancia de exploración y explotación petrolera. Es la isla en donde el mundo confluye para hacer negocios petroleros, pero los nativos, los campechanos, mexicanos campechanos de esa zona, simplemente son observadores del desarrollo de los grandes negocios del petróleo, porque mientras las compañías internacionales ocupan los mejores hoteles 5 estrellas de la ciudad de la isla del Carmen, nuestros paisanos mexicanos duermen en los parques, y eso que no ha habido reforma energética, imagínense cuando ya se dé. Estas son las situaciones que pues no aparecen en los medios de información, y que hoy, por supuesto, aprovechando en el buen sentido de la palabra este magnífico espacio de Anunciación y Voces del Periodista, pues damos a conocer a usted para que cuando menos lo reflexionemos y no vivamos engañados en esta situación. Bien, pues les decía yo que están todos muy contentos porque se hizo el rescate de estos astilleros en quiebra, que una vez más se posiciona la familia Muriño Terrazo Atanes, los que se asentaron en la entidad campechana a principios del gobierno del licenciado José López Portillo, quienes se han consolidado a punto de convertirse en factor de gobierno en este país, en nuestro México, quienes
tuvieron en su control Carlos Muriño Atanes, el famoso mariscal de los amigos de Fox en el sureste de la República, donde el artículo 82 constitucional simple y sencillamente fue la excepción. Siendo extranjero, el señor hizo campaña política permanente a favor de Vicente Fox, y en donde Juan Camilo Muriño llega a ser diputado local, a pesar de haber nacido en Madrid, a pesar de haberse mostrado sus documentos, sus visas y sus pasaportes españoles en los estudios que realizó en Estados Unidos de Norteamérica. Es diputado local, es diputado federal, es subsecretario y llega a como jefe de la oficina de la presidencia y finalmente como secretario de Gobernación hasta su desenlace fatal en ese oficialmente denominado accidente aéreo. Pues el señor Muriño, Juan Camilo Muriño, les decía yo al inicio del gobierno, convoca en su casa, en su residencia allá en Galicia, en la Ría de Galicia, a todos los medios de información y da una entrevista donde les anuncia a los inversionistas españoles que, habiendo llegado ellos al poder, no solo se va a rescatar astilleros y toda la infraestructura petrolera que requiera petróleos mexicanos será elaborado por empresas y por trabajos y por compañías españolas, sino que también habría rescates como el que se dio posteriormente en Repsol y se fortalecería la economía y sería un factor fundamental a partir de que ellos llegaban al gobierno con Felipe Calderón para el desarrollo y la viabilidad de la economía en Galicia. Para que usted vaya teniendo idea de qué estamos hablando, hay simbolismos, y para que una familia como el de Carlos Muriño Terrazo Atanes logre posicionarse en España y en el ámbito, es necesario dar una muestra fundamental de esa aceptación. Y esa aceptación se da a partir de que Carlos Muriño Atanes compra un equipo insigne de España, de la zona de Galicia, que es el Celta de Vigo, un equipo que hoy se adquiere estando en primera división, de un hombre y de una familia que llegan a tener una sola gasolinera y que a partir, y así fue denunciado, del tráfico de influencias, de la adulteración de la gasolina, de la complacencia y complicidad gubernamental de todos los niveles de gobierno, hoy en el sureste de la República es un factor de gobernabilidad. Y hoy en el Partido Acción Nacional, a través del senador Ernesto Cordero Arroyo, es un factor de presión política, no solo dentro del partido, sino también dentro del Senado de la República. Quizás, y ojalá tome usted nota de lo que le decimos en este momento, a partir de esta adquisición formal de los astilleros, no descartamos que ya sea prácticamente el acuerdo final para que esta reforma energética transite sin la oposición del Partido Acción Nacional, del partido de los Muriño, que a través de Ernesto Cordero ha mantenido una permanente y constante presión en contra del PRI para hacer esta reforma. Obviamente con la oposición de los grupos de izquierda, quienes fundamentan con aspectos históricos, con la propia razón que generó la nacionalización del petróleo, el desprecio de las grandes compañías petroleras hacia las leyes que en nuestras instituciones normaban en este país y que posteriormente a la nacionalización del petróleo, lo tenemos que decir constantemente, a la nacionalización de Lázaro Cárdenas del Río en 18 de marzo de 1938, 9 meses después el gran cabildero de estas empresas petroleras, Gómez Morín, quien acaba de ser reconocido con la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, se convierte y crea el Partido Acción Nacional como el partido de la involución petrolera, patrocinado por todas estas empresas internacionales que iniciaron posteriormente a la nacionalización del petróleo, una de las campañas de descrédito internacional más grande que haya sufrido país alguno en la historia de la humanidad, que fue la campaña contra México.
Bueno, pues a ese constructor del Partido Acción Nacional se le condecora con la medalla y es una de las muestras más grandes de hacia dónde va precisamente encaminado estas reformas para favorecer a estos, para hacer involutiva la acción de Lázaro Cárdenas del Río, y que hoy tiene pues prácticamente loco de contento al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al señor Camacho Quirós, que ha declarado los diferentes medios que este mes así prácticamente, nada más le faltó el hoy de Vicente Fox, se va a llevar a cabo esta reforma energética, porque va a generar, y cuántas veces lo hemos oído, mayores empleos, va a bajar la luz, va a bajar el costo de la gasolina, va a bajar todo. Y lo más curioso es que si sube el petróleo, sube la gasolina. Si cae el petróleo, como hoy cae a partir de las negociaciones del mercado internacional, donde se logran los acuerdos nucleares en el caso de Irán, y donde se logran estos convenios que han venido haciendo que estos decisiones pacifistas a nivel internacional manden a la baja al petróleo, a la baja relativamente. Bueno, pues seguirá subiendo el petróleo, seguirá subiendo la gasolina, seguirá subiendo el gas, seguirá subiendo todo, porque estas son las cosas de la economía global, en donde pues México hoy es un país empresa. Y cuando digo un país empresa es porque se maneja con una visión empresarial. Es un México S.A. del cual vamos a hablar cuando regresemos de nuestro corte. Bien, amigos, pues estamos de vuelta ya en este último bloque. Ya estamos en el último bloque, sí, qué rápido se va. De verdad, estos son temas apasionantes y que debemos prestarle mayor atención,
porque la base fundamental de nuestra economía está precisamente en el mercado petrolero. 40 centavos de cada peso que circula en el país es gracias a la venta en el mercado internacional del petróleo. Así de sencillo, por eso a veces no terminamos de comprender y entender cuál es la visión nacionalista, y le pongo comillas, de quienes impulsan este proyecto de reforma. Y cuando volteamos a ver, pues medios internacionales o revistas especializadas como Forbes, pues sí nos damos cuenta que todo el mundo quiere ser y estar en el top de los excelentes megamillonarios. Y antes de irnos al corte hablábamos de que México se maneja como una empresa y está en manos de empresarios que haciendo política trafican influencia, y lo hemos estado viendo en las comparecencias que se han dado precisamente en el Senado de la República, donde los más grandes impulsores y justificadores de estas reformas pues son exdirectores generales de Pemex, gentes vinculados en empresas prestadoras de servicio de petróleos mexicanos, y entonces nada más ve usted en manos de quiénes ha estado este país, esta empresa tan importante como es Petróleos Mexicanos, y es una empresa a la cual se le ha llevado con la nueva visión global de ser empresa quebrada, con empresarios millonarios. Tenemos hoy políticos megamillonarios con un país en todos los niveles en quiebra, y lo vemos en todos los estados de la República, la incapacidad económica para afrontar sus obligaciones elementales en los ayuntamientos y en las entidades, pidiendo créditos, endeudando por 18, 20, 30 años a cada una de sus comunidades, pero vemos los excesos, las exhibiciones de millonarios, los alardes que se hacen incluso en las redes de sus hijos, de la bonanza familiar, y de investigaciones como las que hemos dado también a conocer a través de Voces de Periodista. El exgobernador Granier, el exgobernador de Chiapas, el exgobernador de el estado de Jalisco, de Coahuila, señores disfrutando, saliendo incluso en las redes para mostrar su nuevo abdomen de lavadero, se han vuelto unos atletas, y prácticamente burlándose de la nación, de sus leyes y de las instituciones. Pero déjeme decirles que si usted cree que las buenas noticias para España se han terminado, por supuesto que no, porque Repsol también fue rescatado, sí señor, claro, faltaba más, y Repsol acaba de ser rescatado por un acuerdo que se llevó a cabo, les decía al principio de este programa, a partir de la negociación y la participación decidida de Petróleos Mexicanos, de su director general de Pemex, para convencer a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y doblegar la intolerancia de los señores de Repsol en las indemnizaciones para aprovechar el campo de la Vaca Muerta. Este campo de la Vaca Muerta vendría siendo algo así como el Cantarell de México, en donde hay grandes riquezas comprobadas de petróleo y de gas y de carbón, los cuales obviamente Repsol en su asociación con Argentina, al descubrir este manto o esta gran beta, pues ya estaba en negociaciones con empresas chinas para vender, es decir, España, con patrimonio de Argentina, se lo iba a vender a los chinos. Fíjense nomás, esa es la globalización. Como hoy México rescata a Galicia por la gracia de Juan Camilo, el CID que sigue ganando batallas, y de una visión que tenemos nosotros verdaderamente preocupante. Si usted recorre el sureste de la República, a partir de Veracruz para acá va a ver las vialidades. La producción que ha salido de estos estados supera total y plenamente cualquier producción de muchos países, incluso el Dubái. Y ve usted cómo se vive en Dubái. Nosotros, esta parte de México, es un gran campamento que refleja el desprecio centralista de un gobierno profundamente insensible y un gobierno que es soberbio a cualquier reclamo
de estas entidades y que obviamente es un gran corruptor de gobernadores. Ahí está prácticamente la fórmula mágica con la que ha operado Petróleos Mexicanos a través de sus obras de beneficio mutuo y del encubrimiento que se hace en los 3 niveles de gobierno a estas autoridades, las cuales llegan con hambre de saqueo. Hoy ya Campeche dista mucho de ser, y lo sentimos y lo palpamos, una entidad que en su himno habla de liberales y heroicos patriotas. Hoy Campeche, toda actividad económica, todo desarrollo, toda actividad empresarial tiene que estar sujeta a la familia Muriño. Todo el control político partidista de los 2 más importantes partidos políticos, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en Campeche, pertenecen y se mueven a los intereses de este grupo. Y hoy vemos que a nivel nacional e internacional no ha salido todavía de las decisiones que se deben de tomar en el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los compromisos establecidos por Felipe Calderón Hinojosa y los compromisos, el juramento y la promesa hecha por el desaparecido Juan Camilo Muriño Terrazo. Esto, bueno, si lo vemos desde el punto de vista en lo que se ofreció por parte de este político español, supuestamente nacionalizado mexicano, pues el señor está cumpliendo aún posteriormente a su lamentable fallecimiento. ¿A costa de qué? A costa del desarrollo de México, a costa del desarrollo de la entidad, y hoy estamos viendo que a partir de estas negociaciones y este rescate que nos dicen en ambos casos que no puede haber información porque tanto el rescate de Repsol como la compra de estos astilleros en quiebra, prácticamente arrumbados y sin ninguna utilidad, son acciones que deben de mantenerse en la privacidad total. Es decir, Pemex Internacional puede hacer negocio con quien se le dé la gana, de la forma en que se le dé la gana, con la libertad que se le dé la gana, usando recursos, usando instituciones nacionales, pero no tiene que rendirle cuentas a nadie. Perdón, es el cambio de clima, venimos de Campeche, una zona calurosa, y llegamos aquí al Distrito Federal con una verdadera heladas increíbles y un cambio en nuestro entorno ecológico, aunque ya no vamos muy lejos precisamente por las contaminaciones que nos están dando estas famosas lluvias ácidas y la contaminación que se vive a su alrededor. Por eso hoy, si de algo puede servir, hacerle un llamado a nuestros diputados, a nuestros senadores, porque vimos la comparecencia del señor director general de Petróleos Mexicanos recientemente en la Cámara de Diputados, en donde dice es que no va a haber refinería Bicentenario, a pesar de haber prácticamente hipotecado la economía del estado de Hidalgo, de haberlo puesto a competir con 10 entidades más, que los gobiernos de los estados contrataron a los despachos de asesoría o de estrategia financiera más caros del mundo, y que el gobierno del estado de Hidalgo, donde gobernaba el actual titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprometió su economía, indemnizó y adquirió terrenos a costos altísimos para cumplir con los requerimientos de Petróleos Mexicanos, y hoy vemos que se dice no se puede hacer nada en las refinerías de Bicentenario, porque no hay dinero para México, pero sí lo hay para rescatar estos astilleros. Sí hay dinero para levantar de la lona a la empresa Repsol y convertirla hoy en prácticamente la miel que buscan todos los que juegan en la bolsa internacional. Seguimos y seguiremos siendo candil de la calle
de oscuridad de nuestra casa? ¿Vamos a seguir permitiendo que este cuerno de la abundancia, que durante más de 400 años fue saqueado en su madera, en el chicle, en el camarón, hoy en la minería, que está siendo saqueada en la parte norte de nuestro país por parte de empresas canadienses y de otra índole, sigamos nosotros como simples observadores, ocupados primero por la tragedia, que a lo mejor no llegábamos al mundial y hoy casi realizados porque nos vamos a un mundial a patear la pelota, cuando estamos pateando el presente de nuestro país, el futuro de nuestra nación y su viabilidad, porque somos apáticos a lo que nos pertenece y somos indiferentes a lo que es verdaderamente un elemento fundamental en la vida política, económica de nuestra nación. No podremos mantener la unidad de este México cuando vemos cómo se polariza para efecto de vulnerar a la nación. Hoy, digo aquí ante ustedes y ante las cámaras, de verdad, como mexicano me da un profundo sentimiento volver a ver en mi tierra Campeche que vuelven a aparecer consignas y llamados separatistas, como en su momento con Víctor Cervera Pacheco en Yucatán se hizo, y como ahora, por cuestiones políticas, partidistas, sectaristas, se intenta hacer. No permitamos que México sea el Yugoslavia de América por culpa de nosotros mismos. Les agradecemos mucho el que nos haya usted seguido en su programa. A nombre de la titular de ese espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, soy Enrique Pastor Cruz Carranza, les envío un saludo muy afectuoso y recuerden, estamos defendiendo nuestro país. No son posturas intransigentes, son datos y reflexiones que ojalá se discutan con la seriedad que merece. Gracias, muy buena tarde.